Predicando a Cristo. Ese es el tema que queremos abordar en el día de hoy. Sean bienvenidos a otro programa de Recuperando la Gracia. Y hemos visto la necesidad en el pueblo hispano de predicar la gracia de Dios como Dios la manda en su santa palabra, de predicar el Evangelio de Cristo Jesús, de enseñanzas que sean cristocéntricas, de enseñar a Cristo y predicar a Cristo y a este crucificado. Y precisamente ese es el tema que nos aborda en el día de hoy. Muchas veces las personas se confunden y muchas veces las personas piensan que al estar enseñando o al estar predicando hechos sobre la persona de Cristo o hechos sobre su vida, eso es predicar el Evangelio o eso es predicar a Cristo, lo cual no es cierto. Si nosotros predicamos solamente hechos sobre la vida de Jesús, sus milagros y, y Cristo como un ejemplo, pero no entendemos la razón por la cual Cristo hizo los milagros en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y si no entendemos la razón por la cual Cristo es nuestro ejemplo, y sabemos que Cristo no es solo nuestro ejemplo, sino que es el único ejemplo perfecto delante de Dios. Si no entendemos la razón por la cual Cristo perfectamente vivió en esta tierra, que es para ser nuestro sustituto y vivir la vida perfecta delante de Dios que usted y yo no podríamos vivir. Si predicamos estas cosas, predicamos moralismo y predicamos solamente hechos sobre la vida de Jesús, o presentamos a Cristo como nuestro ejemplo solamente, estamos perdiendo el Evangelio, estamos perdiendo de vista lo más importante, lo más crucial, que es predicar Cristo para nosotros, Cristo a favor del pecador, Cristo por nosotros, predicar a Cristo como sustituto, a Cristo como el último Adán, predicar a Cristo como aquel que viene en nuestro lugar. Predicar acerca de los hechos y de las cosas que hizo Jesús no es el Evangelio, por supuesto es parte de eso porque es parte de la vida perfecta de Cristo. Y la vida perfecta de Cristo es parte del Evangelio, porque parte del Evangelio es la vida perfecta que Cristo vivió en nuestro lugar. Y esa vida perfecta incluyó su moralidad, esa vida perfecta incluyó que él no tuviese pecado, incluyó que él hiciese los milagros, incluyó que él hiciese las señales que estaban profetizadas para el Mesías. Pero ese no es el Evangelio, es parte integrante del Evangelio, pero no es el Evangelio. Predicar a Cristo como un ejemplo moral para alguien no va a salvar a nadie. Porque una persona que no sea creyente puede intentar imitar, seguir el ejemplo moral de Cristo sin ser salvo. Mira las cosas que Cristo hizo, mira cómo vivió y dice, bueno, yo voy a intentar, voy a imitar, hacer lo que Cristo hizo. Sabemos que va a fallar porque no es perfecto, como Cristo es perfecto. Pero alguien que no sea cristiano puede intentar. ¿Debemos ser como Jesús? Por supuesto que sí. ¿Queremos ser como Jesús? Por supuesto que sí. Esa es la meta. Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo, pero no podemos invertir las cosas. Para nosotros poder ser conformados a la imagen de Cristo, primero tenemos que ser salvos. Y para ser salvos, Dios tiene que venir y transformar nuestros corazones, darnos un nuevo corazón, darnos el nuevo nacimiento, para que nosotros podamos entonces mirar a Cristo, para que podamos creer en Él, confiar en Él. No es algo que sale de nosotros, es algo que Dios es quien hace esa obra en nosotros y nos da un nuevo corazón y nos regala la fe y el arrepentimiento, por lo cual ahora nosotros nos asimos de Cristo, nos agarramos de Él, por lo cual nosotros ahora descansamos y confiamos en su obra perfecta. Y es a Él a quien predicamos. El mensaje que Dios mandó para salvar a los hombres es la locura de la predicación, diría Pablo. Nosotros predicamos a Jesús, no ciertas cosas que tienen que ver con su ministerio. Sí, hay que hablar de esas ciertas cosas que tienen que ver con su ministerio, pero ese no es el Evangelio. No es la moralidad y el ejemplo de Jesús. Sí, tenemos que hablar de la moralidad y el ejemplo de Jesús, pero ese no es el Evangelio. Es parte integrante de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que es parte integrante del Evangelio. Cuando eres salvo,
entonces ahora nosotros por la fe agradamos a Dios. Nosotros hacemos ahora por la fe buenas obras que benefician al prójimo, pero no predicamos nuestras buenas obras, no predicamos nuestra moralidad, no predicamos estas cosas, predicamos a Cristo, solo a Cristo y a este crucificado a nuestro favor. Predicamos a Cristo como nuestro sustituto. Predicamos a Cristo como el Cordero de Dios. Predicamos a Cristo como aquel que vino y tomó nuestro lugar. Predicamos a Cristo como aquel que se encarnó y vivió perfectamente la vida que Adán no pudo vivir, ni ninguno de la descendencia de Adán ha podido vivir. Eso lo incluye usted y a mí. Predicamos a Cristo que fue a la cruz y tomó nuestro lugar, porque los que debían estar ahí éramos nosotros. Y cuando fue a la cruz predicamos que Él tomó nuestros pecados sobre sí, que Dios puso toda su ira sobre Él, que Dios lo castigó a Él en vez de castigarnos a nosotros para que nosotros pudiéramos ser libres, que Cristo entonces en esa cruz perdona nuestros pecados porque Dios queda satisfecho al descargar su ira sobre Él. Toma Cristo todos nuestros pecados, pero también predicamos a Cristo quien resucitó de los muertos una vez que fue sepultado. Cuando fue sepultado, Él tomó nuestros pecados y los llevó consigo. Y su muerte es nuestra muerte. Y al resucitar, resucitó para nuestra justificación. Y después ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. A Él es a quien predicamos, a Cristo Jesús y su obra de redención para salvar pecadores como usted y como yo. A Cristo Jesús y solo a Él. Ese es el mensaje que salva. Ese es el mensaje que transforma vidas. Ese es el mensaje que necesitábamos ayer, el mensaje que necesitamos hoy, el mensaje que necesitaremos todos los días de nuestra vida. No solo para salvación, sino para poder vivir nuestra vida cristiana diariamente. El Evangelio es necesario en nuestra vida todos los días, a cada segundo, a cada momento. Cristo y solo Cristo predicamos para salvación y para vida diaria del pecador. Vamos a ver unos pasajes en 1 Corintios, el apóstol Pablo ahí en el capítulo 1, dice lo siguiente, voy a comenzar en el 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice Pablo que predicamos a Cristo crucificado. Cuando Pablo dice predicamos a Cristo crucificado, está resumiendo el Evangelio. Lo que Pablo está queriendo decir es que predicamos a Jesús, predicamos su obra de redención y su obra de redención lo abarca todo. Encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión. Pablo está diciendo a Él es a quien nosotros predicamos. A Él, solo a Él, a una persona, a Cristo Jesús. Vamos a ver otro pasaje que también del apóstol Pablo, ahí mismo en 1 Corintios, pero esta vez en el capítulo 2, Pablo comienza así. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Parece que Pablo les vuelve a decir lo mismo. El mensaje es Cristo y este crucificado. Cristo muerto por nuestros pecados. Cristo muerto bajo la ira de Dios. Cristo nuestro sustituto. Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo nuestro, Cristo para nosotros, Cristo a favor de nosotros, Cristo muriendo en aquella cruz por el perdón de nuestros pecados, Cristo tomando sobre sí toda nuestra vergüenza, todos nuestros pecados, todos nuestros males, toda nuestra maldición, tomándola sobre sí. Dijera también
El propio Señor Jesucristo, ahí en Lucas capítulo 24, conocemos la historia. Jesucristo está con aquellos discípulos en el camino Maús. Ellos no lo conocen, ellos no saben quién es este forastero que está hablando con ellos. Y en el versículo 25 dice el Señor así: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo Jesús dice que comenzó por Moisés y que siguió por todos los profetas. Un resumen de todo el Antiguo Testamento les declaraba a ellos todas las escrituras, todo lo que las escrituras decían sobre él, que las escrituras se trataban de él, que la intención, que el centro, que el foco, que donde apuntaba toda la escritura era Cristo Jesús y a su obra de redención. No podemos entender el Antiguo Testamento si no lo entendemos de una manera cristocéntrica. Cuando quitamos a Cristo de la interpretación de las escrituras, nos quedamos con algo que no son las escrituras. Cuando quitamos a Cristo como la interpretación de toda la palabra de Dios, no podemos entender lo que Dios nos ha dicho. Cristo Jesús es quien interpreta las escrituras, porque las escrituras se tratan de Él. Las escrituras tienen que ver con Él. Todo apuntaba hacia Cristo y hacia su obra de redención. Vamos a ver un último pasaje que está en Juan capítulo 5. El Señor también diciendo lo siguiente en el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo les dice que escudriñen las Escrituras, porque ellos están pensando, creyendo que solamente con tener las Escrituras, con memorizarlas, con ser parte del andamiaje y ser parte de aquel pueblo escogido de Dios era suficiente. Pero Cristo le dice: las Escrituras son las que dan testimonio de mí. La vida eterna soy yo. Cristo es la vida eterna y Cristo nos da la vida eterna a los creyentes. Cristo es la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es la vida, Él es la luz, Él es el camino, Él es el único camino. Solo en Él nosotros encontramos vida, solo en Él encontramos descanso, solo en Él tenemos esperanza. A Cristo y a este crucificado es a quien predicamos. Lo que necesitamos no es moralismo, lo que necesitamos es a Cristo. Y Cristo transforma nuestros corazones para nosotros andar en luz. El pueblo de Dios necesita el Evangelio de Dios. El pueblo de Dios necesita a Cristo y a este crucificado. El pueblo de Dios necesita saber que en Cristo hay perdón de pecados. El pueblo de Dios necesita la gracia de Dios para poder venir continuamente al trono de la gracia, para poder venir continuamente pidiendo perdón por nuestros pecados, donde hay reconciliación en Cristo Jesús, cuando todos los días de nuestra vida necesitamos predicar a Jesús para que las personas sean convertidas. Necesitamos predicar a Jesús para poder vivir nuestras vidas diariamente anclados en el Evangelio. Necesitamos a Cristo y a este crucificado por pecadores. Este ha sido su programa Recuperando la Gracia. Su anfitrión, una vez más, Ruslan García. Gracia y paz.